Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder nuevamente dirigirme a ustedes hoy en la víspera del sábado para estudiar la palabra del Señor una vez más. Gracias por sus comentarios, gracias por el interés que estos videos están despertando en muchos hermanos, y ese es el propósito, que pueda difundirse la palabra del Señor, pueda ser un granito de arena para la edificación espiritual de nuestras vidas. Vamos a estudiar ahora un tema muy interesante. Todos son temas interesantes. Hoy es un tema muy interesante y es otra pieza en el rompecabezas bíblico que va a ir encajando poco a poco y vamos a ir comprendiendo mejor, cada vez mejor, la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento para que Dios pueda iluminarnos. Cariñoso Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te glorificamos en esta hora porque sabemos, Señor, que estamos buscándote a través de tu palabra y tenemos la seguridad de que tú has prometido, Señor, tu Espíritu Santo para asistirnos, y basados en esa promesa que tú nos has dado, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, abra nuestras mentes, nuestros corazones para entender tu Escritura, Señor, y también para que queden esos principios grabados en nuestro corazón, para servirte, para prepararnos para el reino de los cielos y ayudar a tanta gente que necesita del pan de vida. Guárdanos, Señor, en esta hora, te suplicamos, instrúyenos, enséñanos tú, oh Dios de los cielos, a través de tu santa palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo te suplicamos. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con la temática, yendo al grano, de los tres Elías. Estamos estudiando en estos dos temas anteriores, hemos estudiado acerca de los tres Elías y estamos en el segundo Elías, Juan el Bautista. Hoy vamos a estudiar acerca del mensaje de Juan el Bautista y vamos a concentrarnos en la tipología de Juan el Bautista con el pueblo adventista, porque Juan el Bautista fue decapitado. Y vamos a tener una pequeña sorpresita. Tal vez tú ya lo sabías, sin embargo es bueno recordar. Existía una apostasía prevaleciente, dijimos, en los tiempos de Jesús, tal como hubo la apostasía en los tiempos de Jezabel y del rey Acab, en el Israel del norte, allá por el siglo IX a.C. Esa misma apostasía se va a repetir en el tercer Elías, que es la iglesia adventista, que se llama la apostasía alfa y la apostasía omega. Eso lo vamos a entender de aquí tal vez a dos temas cuando entremos específicamente a hablar acerca del tercer Elías, el Elías futuro que representa la iglesia adventista del séptimo día. Es maravilloso, hermanos, en esta temática ustedes tienen un argumento en favor de lo sobrenatural que es la Biblia. La Biblia no fue traída por hombres que quisieron escribir nada más y dejaron registrado en la historia este libro, no. La Biblia es un libro inspirado por Dios que usó a hombres santos. Dios utilizó a estos hombres santos para darnos un mensaje, para enseñarnos a través de la Biblia cómo es Él y cómo Él actúa en relación a nuestra salvación y cómo Él pelea por nosotros para vencer el pecado y poder nuevamente retornar al Edén del cual nosotros fuimos expulsados. Digo, tomando el nombre de Adán y Eva, porque ellos fueron expulsados y por consiguiente toda su generación que somos nosotros. Ningún libro hecho por hombres tendría la claridad y la concatenación que tiene la palabra de Dios. Ningún libro, hermanos, de nivel natural puede tener esta comparación de los tres Elías. Cuando vamos estudiando nos vamos dando cuenta que aquí hay base bíblica, base, fundamento para demostrar que la Biblia es un libro de Dios, un libro inspirado por el Señor, que va más allá de los límites de la mente humana. Queridos hermanos, existía una apostasía en los tiempos de Jesucristo. Lo vimos tristemente. En el tema pasado vimos algunas citas de la apostasía que estaba prevaleciendo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos en el cual se desarrolló el segundo Elías, que es Juan el Bautista. Vamos a leer algunas citas que hablan de la apostasía. Dice el comentario bíblico adventista, el comentario de Elena de White del comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 1097, dice: la generación que Jesús censuró, orgullosos, autosuficientes y altivos,
se habían separado más y más del cielo hasta el punto de convertirse en súbditos voluntarios de Satanás. La generación de los tiempos de Cristo, orgullosos, autosuficientes y altivos, cada día fueron separándose más y más y más del Señor, que cayeron en las garras de Satanás mismo. Es por eso que no existía compatibilidad entre Cristo y los judíos de su tiempo, los líderes judíos de su tiempo. Era imposible. Lo mismo con Juan el Bautista. El mensaje era contradictorio porque unos estaban en error y Juan el Bautista, el siervo de Dios, estaba en la verdad. Entonces la verdad choca contra el error. Y eso es terrible, hermanos. A veces cuando uno predica en la actualidad, también existe ese choque. Sería muy bueno, hermanos, yo ruego en mi corazón, en el nombre de Jesús, que ese choque, que la predicación de algún predicador ocasione, cause en nuestra alma, nos lleve a los pies de Cristo. Señor, yo no sabía esto. Sientes el golpe. Señor, ayúdame a entregarme a Jesús. Ayúdame, Señor, a no despreciar y rechazar la advertencia, este reproche que viene de ti a través de este predicador. No nos fijemos en el predicador, muchas veces nos fijamos en el predicador. Fijémonos en lo que nos está diciendo, y si es palabra de Dios, pueda llevarnos a los pies de Jesús, pueda llevarnos al arrepentimiento. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista, predicaba con poder, hermanos, para llevar a la gente al arrepentimiento, y de esa manera puedan estar preparados para recibir a Cristo cuando Él apareciera en su primera venida. Miren lo que dice aquí, hermanos, hablando del pueblo judío. Juan declaró a los judíos, en el deseado de toda la gente, es página 82. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Ustedes saben que los judíos siempre repetían esto: tenemos a Abraham por padre. Ellos usaban su consanguinidad con Abraham. Ellos decían: nosotros venimos del linaje de David. Pero eso no tenía nada que ver, hermanos, si no eran como David, si no eran como Abraham. Por eso que el Señor Jesús y Juan el Bautista confrontaron a estos judíos con la verdad. Juan declaró, dice la sierva de Dios en el deseado de toda la gente, es página 82. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. ¿Qué es lo que nos convierte en pueblo de Dios? Nuestra profesión, nuestro título, nuestro nombre inscrito en el libro de la iglesia, o la iglesia a la cual asistamos. ¿Qué nos convierte en hijos de Dios? ¿Qué nos convierte en pueblo de Dios? Es nuestra vida y nuestro carácter. Puede haber alguien viviendo en la punta de una montaña, puede tener una vida misionera y de entrega, estudiando la verdad, el espíritu de profecía, y bajar al pueblo a enseñar la palabra de Dios. Lo que sucedió en los tiempos de la Reforma Protestante con los valdenses, hugonotes, albigenses y los cátaros y toda esa gente pura y santa que vivían, hermanos, en las montañas y bajaban al pueblo a compartir la palabra de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios, no por su profesión, no por sus títulos, sino por su vida y su carácter. Eso los convertía de inmediato en hijos de Dios. Por eso que la hermana Juárez escribió esto, revelando algo, hermanos, evidente en el pueblo de Dios de los tiempos de Juan el Bautista. El pueblo judío, hermanos, pensaba que porque habían sido el pueblo escogido por Dios, eso automáticamente los convertía en pueblo de Dios. Y no era así. Otra cita aquí tenemos: ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Hechos de los Apóstoles, página 438, dice: el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Eso es para pensar. El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre. Es el pecado acariciado, y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. Dos cosas: es el mal acariciado en los corazones, el peor enemigo de la iglesia, y eso es lo que va a retardar el progreso de la causa de Dios. El mal acariciado. No hay forma, dice la sierva de Dios, no hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha
crítica o malicia. Hace muchos años, cuando estábamos en la Facultad de Teología, allá en la Universidad Adventista, nos visitó el pastor Ralph Thompson. Era en ese tiempo uno de los vicepresidentes de la Asociación General. Nos reunió a toda la Facultad de Teología en uno de los salones de usos múltiples allí en la universidad. Y él, dentro de su mensaje, nos dijo algo que me quedó grabado en la mente, en el corazón. Dijo: en sus vidas ustedes van a encontrar personas, colegas, que tienen más talento que ustedes. Están más preparados, más talentos que ustedes. Pero también van a encontrar colegas, compañeros, hermanos, con menos talentos que ustedes, con menos preparación que ustedes. Así que cuando ustedes quieren enorgullecerse, decía él, va a venir alguien que es más talentoso y los va a golpear. Así que manténganse firmes en medio. Si están en medio de personas que tienen menos talentos o compañeros que tienen menos talentos que ustedes, no se engrandezcan, no se hinchen. Si están en medio de personas que tienen más talento que ustedes, tampoco se sientan mal o se sientan inferiores. Mantengan el nivel, sea que estén con más talentosos o con menos talentosos, ustedes manténganse en medio. Fue un consejo que me ha servido todo este tiempo. Todos nosotros, toda la iglesia, los miembros, somos diferentes, tenemos diferentes talentos. Cada uno aporta y debe aportar lo que Dios le ha dado de manera diferente. No todos somos iguales y no todos hacemos lo mismo. Amén. Esa es la idea, hermanos queridos. Somos distintos. Siempre y cuando sigamos todos los consejos del Espíritu de profecía y de la santa palabra de Dios, todo va a marchar en armonía. Nos vamos a ayudar, nos vamos a dar la mano. Es por eso que el Señor permite y va a permitir que la iglesia, su pueblo, pase por una persecución, por el zarandeo, pase por momentos de angustia, porque es en la angustia, es en la tragedia cuando nos olvidamos de nuestros colores, de nuestros títulos, de nuestras riquezas, de nuestras posesiones, de nuestro apellido o qué sé yo, y nos vamos a unir entendiendo que somos iguales y trabajamos para un solo Dios y que vamos a ser miembros de una patria celestial con un solo idioma. No hay banderas, hermanos. Vamos a tener una sola bandera, la bandera de la Canaán celestial. Y vamos a hablar un solo idioma, el idioma de la Canaán celestial. Gloria a Dios por eso. Así que el mayor peligro de la iglesia no es la oposición del mundo, está entre nosotros. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Otra cita que me gustó muchísimo en Testimonios, tomo 5, página 111, dice: 10 miembros que anduviesen con toda humildad de espíritu tendrían mayor influencia sobre el mundo que lo que toda la iglesia con su feligresía actual y la falta de unidad ha tenido. Oh, hermanos, 10 miembros. A veces nos preocupan los números y es verdad. Pero hermanos, preocupémonos también en la calidad de miembros. Es mejor 10 que tener 500 ahí, que muchas veces critican y no hacen nada. Y los que no hacen nada son los que más critican. Eso es verdad. Eso es un principio en la vida. Pero vamos a seguir adelante en el nombre del Señor y orando para que el Señor nos despierte. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 157. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica, fracasaron porque rechazaron al Hijo de Dios por sus pecados, estaban en una condición tan paupérrima, hermanos, una condición espiritual miserable, que despreciaron al Hijo de Dios porque amaron más sus pecados. Esas mismas características, esa misma desobediencia, ese mismo fracaso se está repitiendo hoy, porque amamos más las cosas de este mundo. Es hora de que el Señor nos sacuda, hermanos, y realmente esta pandemia está haciendo eso, nos está sacudiendo, y espero, hermanos, yo humildemente digo que esta pandemia haga el trabajo que Dios quiere, cumpla el propósito de Dios en mi vida y también en la vida de ustedes. Esa era la condición en la cual se encontraba el pueblo judío en los tiempos de Cristo. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 531. La influencia que más
ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. ¿Quién es un cristiano inconsecuente? Aquel que dice algo, proclama algo, pero no lo vive. Profesa ser fiel a Dios, prepararse para la venida de Cristo, pero con sus actos no es fiel a Dios. Son los frutos de nuestro carácter. Por eso que Juan predicaba el arrepentimiento, pero no solamente predicaba el arrepentimiento, él predicaba vuelvan a Dios, pero también predicaba la santificación, la justificación por la fe, pero no se quedaba allí, sino en la santificación. Miren, hermanos queridos, lo que pasa muchas veces. Hoy se predica mucho, se ha volteado la balanza demasiado para el lado de predicar el amor. El amor. Y hay mucha gente, millones dicen, pero sí, eso hay que predicar, ese es el mensaje de Cristo. Cristo es amor. Y está bien que estemos predicando el mensaje de Cristo, dicen. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo y perdónenme, con todo respeto y con toda humildad se los voy a decir. Tú y yo no somos evangélicos. Tú y yo no somos dominicales. Tú y yo no somos hijos de la ramera, no pertenecemos a una iglesia que el Apocalipsis le llama el falso profeta. ¿Ok? Nosotros somos miembros del pueblo de Dios, del pueblo que Dios levantó para proclamar la verdad presente. Así que, hermanos, si tú me dices hay que predicar solamente el amor de Jesús, mejor ándate a una iglesia dominical y ahí vas a estar feliz. Porque en una iglesia dominical eso es lo que se predica. ¿Y por qué se predica eso? ¿Saben por qué? Porque ellos no saben. Ellos no conocen nuestro mensaje. Si ellos lo conocieran, ellos serían más celosos que nosotros si anduvieran predicando el santuario, el juicio de Dios, la venida de Cristo. Pero ellos no saben. Por eso que lo poquito que tienen ellos lo predican. Y nosotros teniendo tanta teología, tantos conocimientos, tantos libros, tanta verdad, estamos imitando a los poquitos que no tienen nada. En otras palabras, había un dicho en historia, cuando estudiamos la historia de mi país, cuando era pequeño, en la escuelita, siempre nos decían esto: nuestro país es como un mendigo que se sienta en un banco de oro, por las minas y todo el oro que tenía, etcétera, la abundancia que hay. Y un país pobre es un mendigo sentado en un banco de oro. Y eso se puede aplicar a nuestra iglesia. Tanta riqueza espiritual que tenemos, tanta riqueza teológica, tantas enseñanzas, tantas maravillas, hermanos, en la palabra de Dios. Y estamos imitando a los mendigos que no tienen nada de luz y verdad, como son los evangélicos. Yo estoy trabajando con los evangélicos, hermanos. Yo tengo tristeza y oro en mi corazón por tanta ignorancia que existe en el pueblo dominical, en las iglesias pentecostales, bautistas. Es terrible la ignorancia de las escrituras. Sus conceptos son tan simples. Y nosotros estamos así, hermanos adventistas, que son adventistas, pero están igual que evangélicos, no conocen nada de la teología adventista, de la doctrina adventista. Y predicamos lo mismo que ellos. Miren, yo te voy a contar una experiencia. Hace muchos años sospecharon que yo tenía cáncer al hígado. No había algo claro sobre eso, pero los médicos decidieron hacerme una biopsia del hígado. Sacaron una muestra de una célula de mi hígado para estudiar en el laboratorio. Yo estaba en el hospital, estaba en cama. Estaba preocupado por los resultados, porque ustedes saben, cuando los médicos sospechan de algo, bueno, es porque puede haber algo allí, algo que no esté funcionando bien, y yo tuve temor. En aquel tiempo yo tenía 32 años. Estaba ansioso, hermanos, ese día, confiando en el Señor. Estaba con mi esposa en el cuarto del hospital. Nos prestábamos para dormir y eran como ya las 11 de la noche. Y de pronto tocan la puerta del cuarto del hospital y era el gastroenterólogo, el especialista. Tocó la puerta, me dice, ¿están despiertos todavía? Le digo, sí, doctor, ¿qué sucede? Y nos asustamos porque, hermanos, un especialista no te visita a medianoche salvo que haya una mala noticia, salvo que sea una emergencia. Y yo dije, no, me viene a decir que yo tengo cáncer al hígado. Y estaba muy preocupado ahí en ese momento, en esos segundos de preocupación. Y le dijimos, doctor, ¿ya tiene los resultados de la biopsia? Me dice, no se asusten, eso les van a dar mañana todavía. ¿Y a qué se debe su visita? Y dice, no, vine a ver un paciente que está aquí al lado del cuarto de ustedes, que es testigo de Jehová, necesita hacerle una transfusión urgente. Y me llamaron para hablar con él, tratar de convencerlo. Pero él es testigo de Jehová y no permiten
su religión, las transfusiones de sangre para sus miembros de la iglesia. Y yo vine a saludarte, ¿cómo estás? Y bueno, hablamos ahí un ratito y me dice, pero a propósito, escuché que tú eras pastor adventista, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, doctor, ahorita estoy un poco delicado, pero sí. Y me dice, dime la Biblia, y me tocó ese tema, me dice, la Biblia habla acerca de las transfusiones de sangre, ¿eso hay base bíblica? Porque ellos sacan un versículo donde dicen que la sangre es vida y no pueden, la vida no puede, solamente Dios la puede quitar. Y bueno, yo comencé a hablarle, le expliqué un poco del punto, pero no quedamos allí, sino yo dije, esta es una oportunidad para hablarle al doctor acerca de la palabra de Dios. Mientras yo le explicaba acerca de la cuestión de los testigos de Jehová, en mi mente yo estaba trabajando, ¿qué le hablo a este doctor? Este doctor es americano, es una persona preparada. Todos los americanos, si usted te has dado cuenta, los gringos, los americanos nativos de este país es un país protestante. Tú ves allí, puedes ver a alguien tatuado, con cuernos ahí en la cabeza, aretes, qué sé yo, lo puedes ver ahí fumando marihuana. Pero si tú le preguntas, le dices, oye, ¿tú conoces, eres protestante, de qué iglesia eres? Él te va a decir, sí, mi papá era presbiteriano. El otro te va a decir, sí, mi tío era bautista, mi papá era incluso ministro de la iglesia pentecostal. Los gringos generalmente tienen relación con el protestantismo, de una u otra manera conocen el mensaje evangélico. Entonces yo estaba en mi mente cavilando, pensando, ¿qué mensaje le presento a este doctor? En eso que le terminaba de explicar la cuestión de los testigos de Jehová, él me dice, ok, muchas gracias, Samuel. Entonces le dije, ¿usted sabía, doctor, que en las profecías de Daniel se muestra la historia de este mundo, el fin de este mundo? Y me dijo, ¿cómo me dices? Sí, le digo, hay una profecía maravillosa ahí en la escritura. A ver, háblame un poquito de eso. Nos quedamos 2 horas hasta las 2 de la mañana. Le hablé acerca de la estatua del rey Nabucodonosor, de su sueño. Y le hablé de los reinos, de los imperios. Y como era una persona preparada, me fue entendiendo la historia. Él conocía la historia de Alejandro el Grande, conocía la historia de los Césares de Roma. Y le fui explicando la caída de la roca y él se quedó impresionado. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, jamás he escuchado esto. Yo nunca he escuchado lo que me estás diciendo. Tú eres adventista, me dices, qué lindo mensaje tiene tu iglesia. Esto es maravilloso. Oh, mis hermanos, yo hacía mi obra ahí en el hospital, mientras estuve allí internado. Siempre un hermano me traía libros del espíritu de profecía, un hermano adventista que era americano, siempre me visitaba. Yo tenía algunos libros que le pedí para entregarles al personal médico, a las enfermeras, al personal de salud que me atendía. Y yo le regalé un conflicto de los siglos al doctor, quedó maravillado. Entonces yo quiero decirte, hermano, si yo le hubiera predicado a este doctor, Jesús lo ama, Jesús murió en la cruz, el doctor hubiera dicho, oh, yes, I know. Sí, yo sé ese mensaje. Yeah, my father used to be a preacher. Él hubiera dicho, mi papá era predicador, también era pastor. Él hubiera dicho, sí, conozco la historia de Jesús que murió. Sí, Jesús murió en la cruz. Es una historia que todo el mundo conoce, el mundo protestante ya lo conoce, que Jesús nos ama y todo. ¿Y por qué no se convierten? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dejado una verdad más poderosa que del amor de Dios. Dios es amor, pero esta generación es tan dura y Dios sabía que esta generación iba a ser tan incrédula, tan escéptica, tan dura de corazón, que solamente los mensajes poderosos de la profecía bíblica iban a sacudir a esta generación. Sí, hermanos queridos. Es por eso, hermanos, que yo le prediqué a este doctor y quedó impactado. ¿Por qué? Porque fui más allá de lo que no saben el mundo, no sabe el mundo evangélico protestante. Dios nos ha levantado como un pueblo especial para proclamar la verdad para este tiempo. Hermanos queridos, lo que pasaba en el tiempo de Juan el Bautista, él predicó de la justificación, el arrepentimiento, pero predicó del juicio también. El hacha está a la raíz del árbol y si no se arrepienten, si no presentan frutos, van a ser cortados por completo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje claro, contundente de juicio. Dios es amor, pero Dios no va a pasar por alto nuestros pecados. Miren, hermanos, lo que dice la sierva de Dios. Review and Herald del 4 de noviembre de 1890 dice: aunque Dios es justo y justifica al pecador por los méritos de Cristo,
Ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras se practica un pecado conocido o se desatienden deberes conocidos. Dios requiere entrega completa del corazón antes de que la justificación pueda tomar lugar. ¿Qué dice? Dios requiere entrega completa del corazón antes de que la justificación pueda tomar lugar. Y para que un hombre retenga la justificación, debe haber una continua obediencia a través de una vida activa de fe que trabaja por el amor y purifica el alma. Hay que retener la justificación. ¿Qué es santificación? Es retener la justificación. Si tú te mantienes con Cristo de la misma manera como te entregaste a Jesús, de rodillas, orando, clamando por el Señor, día a día, naciendo de nuevo cada día, vas a retener la justificación, vas a retener a Cristo, que es la justicia en persona, la salvación en persona. Vas a vivir con Él. Todos estos estudios te van a ir llevando a los pies de Jesús cada día. Ese es el propósito, porque si te llenas de conocimiento y no lo practicas, mi hermano, y no lo practico yo, me estoy cargando con mayor condenación todavía, porque estoy conociendo más sin practicar. Me voy a perder más responsabilidad. Cuanto más sabes, más responsabilidad tienes. Y esto no quiere decir que vas a decir, bueno, entonces no me preparo, no estudio para no tener mayor responsabilidad. No, evadir es lo mismo. El Señor te va a juzgar porque tuviste la oportunidad de conocer y no quisiste conocer. El Señor lo va a considerar como si ya hubieras conocido y no lo quisiste obedecer. Hay otra cita aquí, hermanos, importantísima. Otro engaño iba a ser presentado ahora, dice Deseado de todas las gentes, página 711. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruyó la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. El diablo es astuto. Hay que amar, dice, hay que amar, amor. Jesús te ama, ven y lloramos. Hermanos, está bien llorar, pero ¿de qué sirve llorar, hermanos, si las emociones duran poco? Las emociones te duran 1 hora, 2 horas, lloraste, te secaste las lágrimas, y de ahí ¿qué queda? Nada. Pero cuando tú te entregas a Jesús y detrás de esas emociones, con lágrimas sea o con un compungimiento de corazón, continúas estudiando, continúas descubriendo, ahondándote en la palabra de Dios y comienzas a ver más facetas de Cristo en la palabra de Dios, cómo Él te guía, cómo Él te conduce, cómo Él va a hacer en estos tiempos finales, qué privilegios les ha dado a su pueblo. Tú vas a ir amando más a Jesús, vas a ir conociendo más a Cristo. Pero si te quedas estancado solamente con las lágrimas son emociones que pasan, son fugaces, vienen las pruebas y después no hay emoción y nos vamos de la iglesia, nos vamos de Dios, nos vamos de la verdad. Y aunque no nos vayamos de la iglesia, nos quedamos en la iglesia, pero vegetando, muriendo, caminando como zombies, sin vida, sin propósito. Y el pueblo judío era así, hermanos. Dios quería utilizar al pueblo judío para que expandan, difundan el mensaje del Dios verdadero, pero se aislaron. Ellos mismos se pusieron una muralla delante de ellos y se conglomeraron entre ellos mismos egoístamente y perdieron el propósito salvífico que Dios tenía para ellos, como instrumentos para llevar al mundo. Puede pasarnos eso tal vez a nosotros. Oh, mis hermanos, necesitamos compartir la palabra de Dios, pero ¿cómo compartirla si estoy muerto? Miren lo que dice, hermanos, en Reavivamientos Modernos, página 18. Dice, la santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. San Pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a escribir a los creyentes: os ruego, hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. En tiempos del antiguo Israel, toda ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado, se lo rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Así también se pide a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios.
Para ello, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador. Reavivamientos Modernos, página 19, dice: y se complacerá Dios con menos de lo mejor que podamos ofrecerle. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán su aptitud para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Voy avanzando, hermanos, porque el tiempo se nos va. Dice, hermanos, aquí Reavivamientos Modernos, página 21. Cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Bendito sea el Señor. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. Amén. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer, sino confiar. Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter. Allí está, hermanos, la vida cristiana, la esencia. Que Cristo me quebrante, te quebrante a ti y te convierta y salgas a una nueva vida con nuevos pensamientos. Solo Dios lo puede hacer. Yo no lo puedo, tú no lo puedes. Ese es el mensaje de Juan el Bautista: santificación y justificación por la fe. Juan el Bautista, hermanos, proclamó la palabra de Dios a costa de su vida. Los enemigos se enfrentaron a Juan el Bautista. El rey Herodes, hermanos queridos, no había necesidad que Juan el Bautista le predicara al rey Herodes. Herodes, hermanos, era un títere de su esposa Herodías. No era su esposa, era su amante, era la esposa de su hermano. Herodes tenía dos hermanastros, Felipe I y Felipe II. Herodías era esposa de Felipe I y vivían en Roma. Cuando Herodes se fue a visitar a Roma, a su hermano, Herodías, como era ambiciosa porque su hermano no había sido desheredado por su padre Herodes el Grande, el Herodes que mandó a matar a los niñitos de Belén, era el papá de Herodes, de Felipe I y de Felipe II. ¿Qué sucedió? La misma Herodías era nieta de Herodes el Grande, era sobrina de Herodes Antipas. Entonces Herodes Antipas se separó de su mujer y se fue a Roma a visitar a Felipe I, esposo de Herodías. Y como Herodías era ambiciosa, hermanos, y Felipe I llevaba una vida tranquila, sin ambiciones políticas, era un ciudadano común y corriente en Roma, Herodías lo vio a Herodes Antipas como un medio para el cual tener honores, ser la reina, y se metió con él y vinieron a Judea. Herodes Antipas era el tetrarca, hermanos, era un títere prácticamente de Herodías. Y cuando Juan el Bautista denunció a Herodes por su pecado, ¿había necesidad de hacerlo? No, hermanos, parece que Juan el Bautista andaba buscando los problemas, pero no, Juan el Bautista no buscaba los problemas, sino que él veía el pecado y lo denunciaba, aún a riesgo de su propia vida, y eso es lo que le pasó. Por eso que Herodías, al sentirse culpable, había sido declarado públicamente su pecado. Y Herodías, hermanos queridos, odió a Juan el Bautista, igual como Jezabel odiaba a Elías. Pero como eran las reinas, Jezabel no podía hacer nada. Jezabel manipulaba, incitaba a Acab a la idolatría y a hacer la persecución hacia Elías. Pero la reina no tenía poder. Lo mismo Herodías, no podía hacer nada contra Juan, pero buscó una ocasión para llevar a su marido, a su amante, Herodes Antipas, para matar a Juan el Bautista.
Ya Herodes lo había mandado a la cárcel a Juan. Ahora miren que Herodías tenía una hija, la hija de la ramera. Herodías era una ramera por esta actitud. Herodías practicaba la brujería, la hechicería, hermanos. Herodías tenía a su hija Salomé, que era una muchacha muy jovencita, pero dicen los registros históricos, como el historiador Tácito y Flavio Josefo, que eran mujeres hermosas, tanto Herodías como la hija. Entonces Herodías dijo, a este Herodes no lo voy a convencer. ¿Saben por qué? Porque Herodes tenía agrado de Juan. Herodes sabía que Juan el Bautista era un profeta de Dios, lo reconocía como un siervo de Dios, que así nomás en su sano juicio Herodes no iba a atentar contra la vida de Juan. Entonces Herodías hizo un plan, dijo, lo voy a emborrachar, voy a hacer una fiesta, y se acercó la oportunidad del cumpleaños de Herodes Antipas. Entonces Herodías hizo la fiesta, celebró, invitaron a todos los dignatarios de aquel entonces, y fue una gran fiesta. Y como parte central de aquella fiesta, que ya cuando estaban borrachos, afectados por el vino y por la orgía, Salomé fue llamada por su mamá y bailó delante de los invitados. Ya mareado, sin juicio, Herodes le ofreció hasta la mitad de su reino a la muchacha y le dijo, pídeme lo que quieras. Fue para su mal, hermanos. Ustedes saben que Salomé fue a la mamá y le dijo, ¿qué quieres que haga? Miren, el cerebro era Herodías. La hija hacía lo que le decía Herodías, y Herodes cayó en la trampa, fue emborrachado por Herodías. Estaba borracho. Herodes representa a los reyes de la tierra de hoy, que la ramera, la bestia, la ramera de Apocalipsis 17, la primera bestia de Apocalipsis 13, ha emborrachado a los reyes de la tierra con su doctrina, con sus falsas enseñanzas. Las naciones del mundo han bebido del vino de su fornicación, de esta ramera. Y las hijas hacen lo que la ramera le pide, guardando el domingo y creyendo en la inmortalidad del alma, en el espiritismo. La mamá le dijo lo que tiene que hacer, y la Salomé le dijo, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos queridos, terrible. Herodes prácticamente se condenó a sí mismo. ¿Cómo traer en medio de un banquete suntuoso, donde hay comida, donde es fiesta, todo está impecable, todo está adornado, traer la cabeza en un trinche, hermanos, de Juan el Bautista ensangrentado? Es algo horrendo, algo macabro. Pero eso es lo que pasó. Hermanos, pobre Juan el Bautista, por predicar la palabra de Dios, lo que le pasó. Y eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos. El pueblo adventista está llamado, y nos va a pasar, está llamado a proclamar la verdad por encima de las ganancias políticas, por encima de las cuestiones políticas, hermanos, del mundo. Estamos llamados para predicar el evangelio. Y créanme, hermanos queridos, he visto a muchos hermanos que les llaman disidentes, y saben lo que están haciendo. Pegan afiches en las calles, en muchos lugares, donde dicen el domingo es la marca de la bestia y el sábado es el día del Señor. Y yo pienso, hermanos, que nosotros, aunque no querramos, los adventistas en su mayoría, no querramos predicar y no querramos que venga la persecución, Dios va a permitir que muchos hermanos, que a veces les podemos llamar locos, estén haciendo eso, y va a suceder lo que tiene que suceder. Tarde o temprano, nada va a detener que tenga que pasar lo que tiene que pasar. No lo sabemos, pero hay que cumplir nuestra misión, nuestro pecado, y Dios nos va a pedir, hermanos, la sangre de la gente que no escucha el mensaje por nuestra quietud, por nuestra, hasta cierto punto decirlo, por nuestra cobardía y por no conocer y ponernos a descubrir la verdad de Dios y conocer para qué fuimos llamados, por qué somos llamados adventistas del séptimo día. Mis hermanos queridos, es triste lo que le pasó a Juan el Bautista. Herodes fue destituido de su cargo. Años más tarde, allá por el año 39, Herodías fue destituida con él. Se fue voluntariamente, murieron allá en Francia. Acabaron muy mal, pobres. Todos sus recursos, todos sus tesoros fueron confiscados por Herodes Agripa. Es el otro Herodes que mandó a perseguir a la iglesia cristiana. En Hechos capítulo 2 está cómo Herodes mandó a hacer una persecución, pero también murió de una manera espantosa, comido por los gusanos. Hermanos queridos, Juan el Bautista fue perseguido y fue decapitado. Les hablaba en el mensaje pasado acerca de Juan el Bautista. Fue decapitado
que representa a los fieles mártires que van a sufrir la muerte en la hora 11, en el tiempo final. Elías representa a los que van a ir al cielo, van a vivir y van a pasar, no van a morir, van a pasar el tiempo de angustia final, van a pasar el fin del tiempo de gracia y van a esperar vivos a Jesús. Pero hay algo más todavía. Elías fue al cielo, representa a los 144,000. Juan el Bautista representa a los mártires. Pero ustedes saben, hermanos, no es especulación, pero vamos a leer una cita. Yo les voy a leer una cita y ustedes me van a decir qué significa la cita. Mateo capítulo 27, vamos a leer versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren, hermanos, cuando Cristo murió el viernes, los sepulcros se abrieron, pero no salieron todavía. Cuando Jesús resucitó el domingo de mañana, salieron, se levantaron santos del Antiguo Testamento que estaban muertos con Cristo y se aparecieron a muchos. Y cuando Jesús ascendió, después de los 40 días que estuvo en esta tierra, ascendió al cielo, se los llevó a esos santos como primicias de los resucitados. Eso sucedió. Y miren lo que comenta Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes, página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos, escuchen mucha atención a esta cita, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. ¿Qué dice? Que fueron estos santos del Antiguo Testamento, fueron fieles de Dios que habían dado su vida por Cristo. Fueron mártires. Dios mío, fueron mártires. Y ahora fueron levantados para ser testigos de la resurrección de Cristo, ir a contar que Cristo había resucitado y que Cristo los había resucitado a ellos también. Sigue diciendo la página 730 del Deseado de todas las gentes: durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, al hijo del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Gloria a Dios. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Maravilloso. Estos mártires habían dado su vida por Dios en el Antiguo Testamento, fueron levantados. Ahora, ¿quién fue el último mártir del Antiguo Testamento? Vamos a deducir lógicamente y bien claro. ¿Quién fue el último mártir del Antiguo Testamento? ¿A quién se le quitó la vida por predicar la palabra de Dios? ¿No fue a Juan el Bautista? ¿Se imaginan el terror de la gente de ver nuevamente a Juan el Bautista resucitado? Es por lógica, si son fieles, mártires, no lo dice la Biblia, pero ustedes saben que el espíritu de profecía nos da más luz. Es por eso que los adventistas tenemos mucha luz. Ahora, yo con mucha tristeza veo que hay hermanos que
predicadores que salen y dicen, no, que los libros de la hermana White no debemos estudiarlos, los libros de la hermana White, mucho hablamos de ellos. ¿Qué adventista le anda predicando al mundo de la hermana White? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué estaría loco un adventista que le lleve un libro de la hermana White a los evangélicos y les enseñe a la hermana White? No hay ningún adventista, nadie es loco para ir a predicar al mundo con los libros de la hermana White. No, nosotros predicamos la palabra de Dios, solamente la Biblia al mundo. Pero la hermana White son consejos para nosotros, para reavivarnos a nosotros, para mostrarnos los detallitos que están en la Biblia y que no nos damos cuenta, para vivir una vida mejor. Pero hay predicadores que han salido a decir, no, que los libros de la hermana White no son norma de vida, o sea, no me sirven a mí para vivir, no tengo que obedecerle a ella. Si todo lo que ella habla, todo lo que Dios le inspiró a ella, está en la palabra de Dios, en su palabra, en la Biblia, son principios que están en la Biblia. Oh, mis hermanos, es triste escuchar a mucha gente. Es que, hermanos, hay muchas cosas que no queremos hacer de lo que dice el espíritu de profecía. El espíritu de profecía se ha vuelto para muchos, es como una espina en las posaderas que te está hincando si te sientas. Es como una piedra en el zapato que no te deja caminar. It's a pain on the neck. Dicen, es un dolor en el cuello, un dolor de cabeza. Hermanos, no es así. Si tú quieres entregarte a Jesús, vas a amar esos libros, vas a ir devorándolos y vas a ir diciendo, Señor, gracias por la luz, hay mucha luz. Entonces, hermanos queridos, acuérdense lo que estamos diciendo hoy. Juan el Bautista representa a los mártires de la hora undécima que van a ser decapitados, adventistas que van a perder su vida por amor a Cristo en este tiempo final, durante el fuerte clamor en la hora undécima. Pero van a ser resucitados. Juan el Bautista representa a los que van a ser resucitados, no en la venida de Cristo, sino en la resurrección especial antes de la venida de Cristo. Queridos hermanos, ustedes sabían que hay una resurrección especial. Basta ya, hermanos, de tanta ignorancia. Yo mismo he tenido problemas porque hay demasiada ignorancia en las iglesias y se van corriendo. Ay, pastor, el pastor Aponte habló de la resurrección especial, nunca hemos sabido eso. Y, no, eso está mal, dicen. Ya, pastor, entonces lo comienzan a ver a uno como un tonto que está enseñando cosas absurdas. Queridos hermanos, qué terrible es nuestra condición, la ignorancia voluntaria. Porque no es que no hay libros ahí para estudiar. No, ahí están los libros, ahí está la escritura, ahí están los libros de hermana White. La resurrección especial es una verdad poderosa, porque van a morir mártires, sí, en la hora undécima, pero se van a levantar en la resurrección especial para hacer testimonio ante el mundo de que fueron muertos por la ramera, por los reyes de la tierra, por la ramera de Apocalipsis 17 y por el falso profeta, y ahora los ven resucitados inmortales. ¡Qué terror, hermanos! Incluso la sierva de Dios dice que van a doblarse, van a postrarse, inclinarse sobre sus rodillas ante los 144,000 y ante los que resucitaron, los adventistas que resucitaron en la resurrección especial. Vamos a abrir rápidamente la Sagrada Escritura, hermanos, y vamos a ir a este punto de la resurrección especial. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis 1:7. Miren, Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? Rápidamente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta es la segunda venida de Cristo. Viene con las nubes. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá, los que le traspasaron. Miren lo que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo, los que le traspasaron estarán vivos. ¿Y quiénes son los que le traspasaron? Son los que murieron 3 veces. Miren, les explico. Hay 2 resurrecciones generales que todos los evangelistas enseñamos al mundo, que es la primera resurrección cuando Cristo viene,
Cristo aparece en las nubes de los cielos, llama a los santos, se produce un terremoto y salen los santos, desde Adán y Eva, para llevarlos al cielo. La segunda resurrección es después de los 1000 años. Los redimidos se van con Cristo al cielo, están 1000 años en el cielo, haciendo el juicio comprobatorio en el cielo durante los 1000 años, y luego descienden a la tierra, se abre el monte de las olivas y se posa la ciudad santa con los santos dentro, los redimidos dentro, y Jesús allí al frente con ellos. Y ahí sucede la segunda resurrección de los impíos, ¿ok? De todas las edades. O sea que cuando Cristo venga no resucitan los impíos, solo resucitan los santos. Es la primera resurrección de los justos. Y después del milenio es la resurrección de los impíos. Pero miren, aquí está viniendo Jesús y los que le traspasaron van a verlo. ¿Qué pasa con los que le traspasaron? Los soldados romanos, Pilato, Herodes, todos los que tuvieron que ver con la muerte y el juicio de Cristo, están mirándole en su segunda venida. Quiere decir que resucitaron. Pero si ningún impío va a resucitar cuando Cristo venga, ahí está el problema. Es que va a haber una resurrección parcial, una resurrección previa a la segunda venida de Cristo, de los fieles adventistas y también de los que tuvieron que ver con la muerte y el juicio de Jesús, Anás y Caifás. Por eso dicen, los que le traspasaron lo verán al Señor en las nubes de los cielos. ¿Ok, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Miren lo que dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo? Aquí Jesús está exhortando a los fariseos y escribas hipócritas y saduceos, a los que lo condenaron, miembros del Sanedrín, les está increpando. Y termina diciéndoles, desde ahora ya no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Cristo venga, van a estar esos miembros del Sanedrín que condenaron a Jesús, van a estar despiertos, van a estar vivos, viéndole en su segunda venida. Se va a ver una resurrección parcial de impíos que tuvieron que ver con el juicio de Cristo antes que Cristo venga, y le van a ver en su gloria venir con sus miríadas de ángeles. Por eso que se le llama esa resurrección que sucede antes de la resurrección de los justos, se le llama la resurrección parcial. Hay otro texto, Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Anás y Caifás, los miembros del Sanedrín, Jesús les dijo, ustedes me van a ver viniendo en las nubes del cielo. Los impíos van a resucitar. Cierto grupo de impíos que tuvieron que ver con la muerte de Jesús van a resucitar en esta resurrección parcial para ver a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. ¡Qué horror para estos hombres! Querido amigo, un día tú te vas a encontrar con Cristo. No sé cuándo. Un día te vas a encontrar con Cristo, tarde o temprano. No podrás evadir la mirada de Jesús. Hoy el Señor te está llamando con misericordia. Es mejor verlo hoy a través de la fe, muriendo por ti, dando su vida por ti. Es mejor hoy rendirnos a Él, que después, cuando ya sea demasiado tarde, tengas que mirar a Jesús viniendo como Rey de Reyes, solamente para recibir destrucción y condenación. Hoy es el momento que mires a Jesús colgado en la cruz del Calvario como tu Cordero Santo que murió por ti. Entrégale tu vida a Jesús. Ríndele todo tu ser entero al Señor. Hazte un hijo de Él. No solamente profeses la verdad. Entrégale tu vida a Jesús, para que puedas algún día mirarlo cara a cara y correr a sus brazos y decirle, Señor, te he esperado. Gracias por venir a salvarme. Hoy es el tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 14:13. Miren, vamos a leer Apocalipsis. Ahora miren, no solamente un grupo de impíos resucita en la resurrección parcial. Apocalipsis 14 habla de los 144,000 y a partir del versículo 6 es conocido por ustedes.
Es el mensaje de los 3 ángeles. Y termina el mensaje de los 3 ángeles diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el versículo 12. Y sigue así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Cuando la palabra de Dios dice escribe, hermanos, es porque es algo importante, algo resaltante. Escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, porque miren lo que viene después. En el versículo 14, Jesús está viniendo en una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. O sea, antes que Cristo venga, resucitan los muertos de aquí en adelante. ¿Qué había pasado ahí? El mensaje de los 3 ángeles. Resucitan los que mueren en el mensaje, creyendo en el mensaje del tercer ángel. Los muertos de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí están los pioneros que murieron creyendo en el mensaje del tercer ángel, hermana Huay, y muchos más, fieles adventistas. Todos los adventistas han muerto en el mensaje del tercer ángel. Van a levantarse para ver a Jesús en su segunda venida. Oh, mis hermanos, vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo 2. Versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí están los 2 grupos. Los impíos que resucitan para vergüenza y confusión perpetua, los que tuvieron que ver con el juicio de Cristo, los que condenaron a Cristo en el Sanedrín, los que lo clavaron, los que lo crucificaron, los que lo golpearon, le escupieron, lo abofetearon. Ellos van a ser levantados para verle a ese mismo Señor humilde, manso, carpintero de Galilea, para verlo ahora con su corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo con sus ejércitos celestiales. ¡Qué pavor para estos hombres! Pero junto con ellos resucitan, dice, unos para vida eterna, muchos, no todos, de los que duermen en el polvo. Ahora, ¿en qué momento se da esta resurrección especial? Miren, hermanos queridos, es bien claro. El capítulo 11 de Daniel nos da el contexto, hermanos. Vamos a leer el versículo 44. El capítulo 11 habla acerca del poderío papal del rey del norte. Es el papado, la ramera de Apocalipsis 17. El rey del norte es el que está actuando aquí en Daniel capítulo 11. Miren el contexto de la resurrección especial. Miren lo que dice. Versículo 44. Pero noticias, las nuevas del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando del rey del norte. Ese es el contexto. Cuando el papado haga el decreto de muerte, por eso dice para destruir y matar a muchos, es allí, en ese contexto, resucitan los fieles que murieron creyendo en el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué, hermanos, sabemos que estas nuevas, dice, noticias del oriente y del norte? Noticias del oriente, Apocalipsis capítulo 7 dice que habla del sello de Dios. En Apocalipsis 7, versículo 2 nos dice que el ángel vino del oriente trayendo el sello de Dios, de donde sale el sol, el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado. O sea, la predicación, las nuevas del oriente, la predicación del sábado, del día del Señor, del sello de Dios en contra del domingo blasfemo, papal, diabólico. Eso lo atemoriza al papado. Y no solamente del oriente, sino del norte. Del norte, hermanos queridos, el norte es donde está el trono de Dios. Es el ángel de Apocalipsis 18 que baja del trono de Dios y se une a los 3 ángeles de Apocalipsis 14 para darle poder, un boost, para proclamar la verdad del sábado en el tiempo final. Eso lo atemoriza al rey del norte, al papado, y sale con grande ira y para destruir y matar a muchos. Por eso que da el decreto de muerte. En ese contexto del decreto de muerte, miren lo que dice 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Todos sabemos que Miguel es Jesús. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de angustia. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo se levanta? Miguel dice que se levanta. ¿Qué significa que Miguel se levanta? Vamos a leer ahí el contexto un poquito. Daniel capítulo 11. Miren el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia.
y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, se levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará un rey valiente, dice el versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. En la Biblia se expresa eso. Siempre se repite, se levantó el rey y se levantó el rey. ¿Qué significa levantarse? Es cuando el rey comienza a gobernar, comienza a ejercer su reino. Por eso Miguel se levanta, comienza a ser rey. Ya recibió su reino. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuándo recibe Miguel su reino? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo ahora? Es nuestro sumo sacerdote. Hebreos nos dice que Jesús está vestido como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Pero cuando Jesús termine el tiempo de gracia, termine de interceder por el mundo, Jesús va a cambiarse de ropa, va a quitarse las ropas sacerdotales y se va a poner sus vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis ya se habla de Jesús viniendo en las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice, se levantará. Cuando Cristo recibe su reino, y ese es en el tema que vimos sobre la parábola de las 10 vírgenes, recuerdan que su reino es la Nueva Jerusalén, su esposa. Jesús recibe su reino. Cuando termine el juicio investigador, Jesús recibe su reino y ya Jesús viene a esta tierra como Rey de Reyes a llevar a los invitados a la cena, a la fiesta de bodas en el cielo. Nosotros somos los invitados que estamos en la tierra. Cristo nos va a venir a llevar a la fiesta de las bodas. Las bodas están sucediendo desde 1844 hasta que acaba el tiempo de gracia. Cuando Cristo recibe su reino y viene a llevar a los invitados a la fiesta de bodas que será allá en las mansiones celestiales. ¡Qué maravilla es la palabra de Dios!, ¿no es cierto? Entonces, hermanos queridos, por eso que dice se levantará Miguel. Ahora, hermanos queridos, miren, este tiempo que nunca fuese el tiempo de angustia de Jacob, por eso que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado. ¿En qué tiempo es libertado el pueblo de Dios? En el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya se da el decreto de muerte. Ese decreto de muerte, cuando va a ser ejecutado, se llena la tierra de tinieblas y Dios paraliza, hermanos, al mundo. Cuando se abren los cielos y una mano baja, hermanos, aparece en los cielos, todo el mundo lo ve con los 10 mandamientos. Y ahí es ahí cuando Dios comienza a leer los 10 mandamientos. En ese momento es cuando los fieles, los adventistas del séptimo día resucitan. Desde 1844 resucitan, hermanos queridos. Esa es la resurrección parcial. Por eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Los fieles resucitan, hermanos queridos. Ahora miren, hermanos, los fieles resucitan y se juntan a los 144,000. En la resurrección parcial, los 144,000 están allí vivos, en todas partes del mundo. No quiere decir que estén unidos en cierto punto geográfico, no, sino se juntan, me refiero a que resucitan y están vivos, esperando la segunda venida de Cristo. Por eso que la hermana Huay, el ángel le dijo, estarás junto con los 144,000. No es porque la hermana Huay iba a formar parte de los 144,000, sino que iba a estar junto con los 144,000, porque la hermana Huay iba a resucitar en la resurrección especial, en la resurrección parcial. Eso sucede en la liberación del pueblo de Dios. Por eso la hermana Huay habló también de la hermana Hastings, que en 1850 le dijo que ella iba a estar con los 144,000, pero no que iba a ser de los 144,000. Iban a estar juntos, porque los fieles adventistas se van a unir a los 144,000. No van a ser parte de los 144,000. 2, 3 adventistas fieles que fueron muertos, decapitados en la hora 11ª, ellos se van a levantar resplandecientes. Y dice la sierva de Dios que van a doblar sus rodillas los impíos en adoración a Dios, reconociendo ante los fieles que ellos los mataron simplemente por la verdad, porque estos sufrieron por amor a la verdad. Así se van a juntar, no van a estar reunidos físicamente, pero van a estar otros en las montañas. Los 144,000 van a estar en las montañas, algunos en las cárceles. Muchos fieles fueron muertos en las ciudades, decapitados, van a resucitar en la resurrección parcial. Y los adventistas que murieron desde 1844 van a aparecer por todas partes del mundo. Queridos hermanos, qué maravilla va a ser ese día. Cómo Dios nos considera tanto al pueblo adventista. A todos los que creemos murieron creyendo en el mensaje del tercer ángel. Por eso la sierva de Dios, en el libro El Gran Conflicto, léanlo, hermanos, en la página 695.
Hermanos, léanlo, hermanos queridos, en la página 695 del libro El Gran Conflicto. Allí se encuentra la resurrección especial, en la página 695. En la página 698 recién aparece Cristo en las nubes de los cielos. Y recién en la página 702 Jesús llama a los santos dormidos desde Adán y Eva en la gran resurrección, la primera resurrección grande de los justos. Desde Adán y Eva, todos los fieles de la historia. Ok, hermanos, pero ya los adventistas están resucitados junto con los 144,000. Contemplan la segunda venida de Cristo, contemplan todos los últimos eventos de esta historia. Contemplan la condenación de la ramera, la destrucción de la ramera y de los falsos profetas. Ellos la contemplan. Qué maravilla, hermanos, cómo es la palabra de Dios y cómo al estudiarla nosotros podemos entenderla. Jesús viene desde el cielo y prácticamente es concluyente. Estoy dando no 100%, pero es concluyente de que Jesús se demora 7 días para llegar a la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 nos dice que por casi media hora, en lenguaje profético serían 7 días, casi media hora. Y si la hermana White dice que nos vamos a demorar en llegar al cielo 7 días, quiere decir que le tomarán a Jesús 7 días para llegar a esta tierra. Por lógica, pero es mi opinión, de acuerdo a lo que he estudiado, que se va a demorar Jesús para llegar a esta tierra 7 días. Así que yo pienso que los fieles en la resurrección especial, los adventistas, estarán vivos, resucitados ya, antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Maravillosa es la palabra de Dios, mis hermanos queridos. Por eso que Juan el Bautista se levantó en esos tiempos y Cristo se lo llevó al cielo. No solamente a él entregó su vida por Cristo, sino a muchos del Antiguo Testamento que habían entregado su vida. ¿Y cómo se llama a aquellos que entregan su vida por Cristo, por Dios, por su palabra? Se les llama mártir. Juan el Bautista fue el último mártir del Antiguo Testamento y fue llevado al cielo junto con los demás mártires como primicias. Por eso representa a los que van a resucitar en la resurrección parcial allá en la 5ª plaga de Apocalipsis. En el capítulo 16 se encuentra relatada las plagas, en la 5ª plaga. Hermanos queridos, Dios es maravilloso, Dios es grande y Dios nos da su palabra, hermanos, para estudiarla, para refrescarnos, para entender cada vez mejor y prepararnos para su segunda venida. No es fácil, hermanos, no es fácil. Yo les digo de todo corazón, no es fácil. A veces podemos quedarnos solos. Elías se quedó solo allá en el Monte Carmelo. Juan el Bautista, hermanos, se enfrentó solo, hermanos, el conflicto con el mal. Casi se desanima en la prisión, pero él confiaba en Jesús y confiaba en base, hermanos, de las señales que había visto y en base a la palabra de Dios que hablaban acerca del Mesías que tenía que sufrir. Juan el Bautista se quedó solo y sufrió la muerte solo. Esa es la situación en la cual nos vamos a ver envueltos los fieles. Hoy tenemos amigos, por eso que hoy estamos confiando en la iglesia, en los demás, me refiero confiando en la multitud. Pero va a llegar el momento en que vamos a tener que defender la verdad solos. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a defender la verdad solo? ¿Estás dispuesto a quedarte solo por amor a Jesús? Donde solamente Cristo por fe va a ser tu amigo, tu sostenedor, tu refugio, el poderoso gigante que va a estar a tu lado. ¿Crees en eso, mi hermano? Juan el Bautista se quedó solo, hermanos. Jesús se quedó solo en la cruz del Calvario también. Y la prueba final, hermanos, vamos a tener que enfrentarla solos. Y les dije en el tema anterior, tal vez ante enemigos, expertos, conocedores de la teología y de la enseñanza bíblica van a estar al frente en el jurado para condenarnos y ridiculizarnos de nuestras creencias. Pero hermano, Jesús es tu amigo. Yo te pregunto, ¿es Jesús el amigo de tu vida? ¿Es Cristo tu sostén? ¿Es Cristo tu fortaleza? Vamos a tener que pasar la prueba final solos. Dios nos ayude, hermanos, a ser fuertes, a agarrarnos hoy de la mano poderosa de Jesús para salir airosos, salir vencedores frente a las amenazas del enemigo. Juan el Bautista fue decapitado, sufrió hasta la muerte y esa decapitación ha servido a miles que fueron muertos durante el periodo medieval. También, hermanos, fue una inspiración para esos mártires, el martirio de Juan el Bautista. Mis hermanos, conflicto final va a ser de la misma manera. Cuando las fuerzas del mal se unan, la triple alianza del dragón, que es el espiritismo, la bestia y el falso profeta se junten en contra de
el pueblo del Señor, tenemos hoy que prepararnos, estar tan unidos a Cristo, que aunque nos quedemos solos en este planeta, Jesús estará a nuestro lado. Él no nos ha dejado, hermanos queridos. Él es nuestro poderoso Señor, y donde vayamos, Él nos va a cuidar, Él nos va a estar protegiendo. Amén. Yo conocí a un muchacho, hermanos, hace muchos años aquí en la iglesia de Petersburg, aquí en Virginia. Era un muchacho, hermanos, un adolescente, tenía como 18 años, y me quedé tan contento un día cuando fui, hermanos, al culto, y él estaba predicando un tema de la verdad presente. Parecía un pastor. Y en la tarde también habló, hermanos, acerca de la verdad presente. Qué lindo, hermanos, este muchacho, cómo Dios lo ha inspirado, lo ha iluminado para enseñar esta temática. Qué lindo ver a un joven que conoce esta temática, hermanos. Así que, hermanos, si estamos haciendo mucho hincapié, Cristo nos ama, Cristo nos ama, Cristo nos ama, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué produce ese mensaje en la gente? Como es una verdad a medias, la gente dice, Cristo me ama, no hay problema, me va a pasar por alto. Si Él me ama, Él me entiende, me va a comprender, etc. Y por eso es que hay una frialdad en las iglesias, hay un cristianismo muy débil, un mensaje muy barato. Hermanos queridos, hay que vean que Dios es amor, pero que también vean que Dios es justo y va a venir dentro de poco como Rey de Reyes para traer justicia y para destruir al impío, al que no se apartó del pecado. Así que, hermanos, comencemos a preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, apartándonos de todo mal, de todo lo que nos lleva por los caminos desviados del pecado. No basta decir, ya me arrepiento y sigo pecando. No, hay que parar de pecar. Decirle, Señor, en tu nombre voy a cambiar esta costumbre, este mal hábito, este problema, este pecado. En tu nombre, Señor, porque Dios sí tiene poder para mantenernos en santidad. Como dice el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, no vamos a poder encontrarnos con Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Querido Padre, maravilloso Dios, glorificado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este pequeño estudio que hemos tenido para conocer un poco más de ti, un poco más de tu voluntad, un poco más de tu santa palabra, Señor, y cómo los privilegios que nos has dado como pueblo de Dios para resucitar en esa resurrección especial. Que esa fe se mantenga viva y latente, Señor, y que cuando llegue el momento, si tú lo permites, sea para formar parte de los 144,000 o sea para tener que entregar la vida por ti, Señor, prepáranos y fortalécenos si llega ese momento. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos y danos el sustento en medio de esta crisis económica y de salud. Danos el sustento y la fortaleza para seguir a tu lado, Señor, pase lo que pase, para seguir agarrados de tu mano, venga lo que venga. Gracias, Señor, en esta tarde te suplicamos y te pedimos tu bendición. En el nombre glorioso, precioso, maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y no se olviden de entrar a vidasfelices.com y bajar los libros, ver los temas, también los videos de mi esposa, la licenciada Cira Ordinola, donde ella nos habla acerca de la salud, cómo mantenernos sanos usando suplementos. Nosotros no vendemos nada, pero sí recomendamos los minerales y las vitaminas que nuestros cuerpos necesitan, por lo menos para empezar ya en algo a preocuparnos por nuestra salud. Y a poco vamos a ir encontrando los vegetales, todo lo que es necesario para nuestro cuerpo. Pero comencemos por los suplementos, comencemos por algo, hermanos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes. Amén.